Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Rosa González y Roxana Fernández. Somos estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte y el día de hoy les vamos a explicar tres temas sobre bioquímica de los alimentos. El primero es flavor, seguido de pigmentos naturales y por último partiamiento enzimático y no enzimático. Continuamos con el video. Ahora vamos a explicar sobre el flavor en los alimentos. Según el chef André Schrey, define el flavor como un término complejo que implica la percepción sensorial de todos los sentidos al momento de ingerir un alimento. Estos son la vista, el tacto, el oído, el olfato y por supuesto el gusto, en donde nos centraremos un poco más. Aquí encontramos el dulce, el ácido, amargo, salado y el quinto que es umami, el cual obtuvo ese nombre gracias al químico japonés Kikunai Ikeda, quien catalogó el aminoácido glutamato como principal responsable de potenciar el sabor en los alimentos, llamando umami a esta reacción, que significa sabroso o gustoso en japonés. Podemos encontrar este sabor en su estado natural y sintético. En el estado natural se le conoce como glutamato, que está presente en alimentos fuentes de proteína como queso parmesano, anchoas y carnes, pero también se encuentran en vegetales como la espinaca, la col china y espárragos. En su estado sintético se conoce como glutamato monosódico o el más conocido Ajinomoto, el cual funciona como sazonador y potenciador del sabor en las preparaciones alimentarias. Por otro lado, también se encuentran en los productos industrializados como los snacks. Sin embargo, mantener un consumo frecuente de este alimento no es recomendable, ya que al contener este sazonador que lo hace tan gustoso, invita al consumidor a ingerir más de lo permitido, generando un aumento de peso, el cual trae consecuencias negativas para la salud. Por ello que en el año 2017, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, conocida en sus siglas como la EFSA, estableció un límite de ingesta diaria, el cual equivale a unos 30 miligramos de glutamato monosódico por kilo de peso del consumidor. Esto quiere decir que si una persona pesa aproximadamente 80 kilogramos, el consumo diario de glutamato monosódico equivale a 2,4 y si ésta pesa 60 kilogramos equivale a 1,8. Bien, ahora vamos a explicarles sobre las sensaciones pseudotáctiles. Estas son parte del sentido del tacto y ayudan a complementar la percepción de sabores de los alimentos que se están consumiendo. Tenemos la astringencia, la pungencia y el refrescante. La astringencia es causada por los polifenoles y taninos que coagulan la mucina contenida en la saliva, perdiendo su poder lubricante, y de manera automática la lengua roza con el paladar produciendo una sensación áspera, y esta también está acompañado de un sabor amargo. Podemos conseguir esta sensación al tomar vino o consumir un plátano no maduro. La pungencia es una sensación picante producida por algunos alimentos como el quión y la pimienta. Cabe decir que estos pierden su picor con la exposición a la luz. El refrescante se produce cuando ciertas sustancias químicas como la menta o los caramelos Hals, por ejemplo, entran en contacto con los tejidos tanto nasales como orales, produciendo así una estimulación a los receptores específicos del gusto y del olor. Bien, como punto final vamos a especificar la diferencia entre olor y aroma. El olor es la percepción de las sustancias volátiles y fragantes. En cambio, el aroma es la detección de los compuestos volátiles que se desprenden durante la masticación y se difunden en la mucosa del paladar y la faringe a través de la vía retronasal. Los pigmentos son sustancias colorantes que se encuentran en el citoplasma de muchas células vegetales y animales. Son compuestos químicos naturales o sintéticos que tienen la propiedad de brindar color. A los de origen natural se les conoce como pigmentos y a los de origen sintético se les llama colorantes y lacas. Estos se pueden utilizar tanto en alimentos como en otros campos. Si bien es cierto, el color de los alimentos es quizás uno de los primeros atributos que el consumidor valora cuando determina la apariencia y calidad de un producto, y según esto se va a condicionar su aceptabilidad. Una apariencia natural siempre será evaluada de manera positiva, mientras que se tomarán precauciones ante un color extraño o inesperado, que suele ser interpretado en términos de deterioro o a veces una manipulación inadecuada en las frutas y vegetales. Valenzuela y Pérez mencionó que los pigmentos vegetales incluyen una variedad de diferentes gamas de componentes y colores,
donde se pueden mencionar principalmente a los flavonoides, a las antocianinas, los carotenoides, las betalaínas, las clorofilas, entre otros. Además, menciona que los pigmentos vegetales se pueden clasificar en dos grupos, en los pigmentos liposolubles y los pigmentos hidrosolubles. Dentro del grupo de los pigmentos liposolubles se encuentran principalmente las clorofilas y los carotenoides. Y dentro del grupo de los pigmentos hidrosolubles se encuentran las antocianinas, las betalaínas, los flavonoides y los taninos. Así también se clasifican según su grupo funcional. Las clorofilas. Estos son pigmentos porfirínicos y fotosintéticos, que tienen un anillo de porfirina unido a un átomo de magnesio. Estos pigmentos son los que le dan el color verde característico a las plantas y son los que generan los colores naturales en los vegetales. Las clorofilas se pueden encontrar en distintos alimentos, en la selga, en el kiwi, en la palta, en la lechuga, en el pimentón, en el perejil, en el culantro, en las espinacas, entre otros. Se recomienda no cocinarlos a mucha temperatura, ya que pueden perder ciertos nutrientes. Las antocianinas. Este grupo de pigmentos se caracteriza por su color tan vibrante entre azules, rojos y violetas. Se encuentran presentes en la savia celular de diversas frutas y en algunas hortalizas, como por ejemplo en las fresas, en los arándanos. También se encuentra en el maíz morado. Estos se componen de glicona esterificada con uno o más azúcares en orden de abundancia. Puede ser glucosa, rhamnosa, galactosa, xilosa. Las antocianinas suelen ser muy estables al pH y a los metales. Suelen corroer latas de estaño y también son estables a altas temperaturas. Suelen mantener su color en el cocinado. Un ejemplo de esto es el maíz morado, que cuando se hierve se mantiene igual, su color sigue vibrante. Las betalaínas. Estos pigmentos se encargan de dar la coloración rojiza a ciertos alimentos como por ejemplo la remolacha, la betarraga, el rabanito y ciertas manzanas. Estos pigmentos son hidrosolubles y son muy sensibles a la luz, a la temperatura y el pH, por lo que es difícil su estabilización. Los flavonoides. Estos pigmentos son los responsables del color amarillo pálido en ciertas frutas y vegetales. Se puede encontrar en fresas, en peras cuando ya están maduras, en ciertas manzanas, en las cerezas, en los duraznos y en las naranjas. También son responsables de la astringencia en el té. Los flavonoides también se pueden encontrar en la miel, en las hortalizas como la cebolla y el brócoli, en el té verde, y son compuestos solubles en agua. Están constituidos por dos anillos fenólicos unidos por un anillo heterocíclico a un ácido orgánico. Los carotenos son pigmentos isoprenoides que se encargan de darle ese color característico amarillo, naranja y rojo a ciertas frutas y verduras. Son terpenoides y son insolubles en agua. Son solubles en grasas y disolventes orgánicos. Se puede encontrar en alimentos como la zanahoria, el tomate, los pimientos rojos, en el jugo de naranja, en las mandarinas y en la yema de huevo. Los taninos. Estos son compuestos fenólicos incoloros o de color amarillo café. Contribuyen a la astringencia y presentan propiedades reductoras, así también como propiedades antioxidantes, protegiendo a los vinos tintos. Sirven como sustratos en reacciones de pardeamiento y son responsables de la astringencia de ciertas frutas inmaduras, como el plátano, la pera, la uva y la manzana. Los taninos se pueden encontrar en el vino, en el café. También se puede mencionar que son solubles en agua. La mioglobina es un pigmento de origen animal y es el principal de las carnes. En un animal vivo, la mioglobina representa el 10% del hierro total, y en el desangrado elimina cierta parte del hierro. La cantidad de mioglobina varía del músculo a músculo, de especie a especie y la edad del animal. Colorantes sintéticos que han sido aprobados para su uso en la industria alimentaria. Tenemos a la tartrazina, al verde rápido, al amarillo ocaso, a la eritrocina, al azul brillante y a la indigotina. Bueno, y se preguntarán qué diferencias existen entre los colorantes sintéticos y los pigmentos naturales.
Es muy sencillo, los colorantes sintéticos van a destacar por su firmeza de color, por su amplio intervalo de tinte, por su bajo costo en su uso, porque son muy efectivos y porque no presentan aromas o sabores, pero producen efectos secundarios en la salud. Y por lo contrario, en los pigmentos naturales, estos son de baja toxicidad y presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antivirales y antimicrobianas para la salud. Estos carecen de fuerza de color y presentan aromas y sabores no deseados. Como se mencionó en la imagen anterior, los pigmentos suelen tener ciertas propiedades beneficiosas para la salud. Aquí hemos colocado una tabla donde se pueden observar ciertos pigmentos, en qué alimentos se encuentran y cuáles son sus beneficios para la salud. Un ejemplo de esto están los flavonoides, que se pueden encontrar en frutas, en verduras, en cítricos, en vino y en el cacao. Y lo que van a hacer es prevenir las afecciones cardíacas y también ciertos tipos de cáncer. Así también hemos colocado un par de tablas más de ciertos fitoquímicos y en los alimentos que se encuentran y cuáles son sus acciones beneficiosas para la salud. Tenemos a las antocianinas, a las catequinas, a los taninos, al resveratrol, a los isoflavonoides, entre otros. El pardeamiento enzimático. Esta es la reacción bioquímica responsable del oscurecimiento de frutas y verduras. Esta reacción se produce cuando la enzima proteica denominada polifenoloxidasa entra en contacto con el oxígeno, cuando estos alimentos se pelan, se cortan, son golpeados o simplemente con el envejecimiento de las mismas. Por otra parte, el pardeamiento enzimático es esencial para el desarrollo del color y sabor adecuado en el té y el cacao. Para que esta reacción ocurra, debe hallarse presente tres factores: los sustratos fenólicos adecuados, fenoloxidasas activas y el oxígeno. Las fases de su transformación son las siguientes. En la primera fase, los fenoles o polifenoles que son incoloros pasan por una hidroxilación enzimática causada por la enzima polifenoloxidasa, convirtiéndose en odifenoles que también son incoloros. En la segunda fase, estos odifenoles pasan por una oxidación enzimática, convirtiéndose en oquinonas. Por último, estas oquinonas, que son coloreadas, pasan por un proceso de polimerización no enzimático, dando como resultado polímeros melanoides coloreados. Estos son los causantes del color pardo, negro y aromas extraños en las frutas, verduras y hortalizas. Inactivación de las polifenoloxidasas. En la industria alimentaria, tratan de evitar esta activación de la enzima, debido a que genera cambios en la textura, en el sabor y en el color. Pueden ocurrir de tres maneras: inactivación por calor, por agentes reductores y químicamente. Inactivación de las polifenoloxidasas mediante el calor. Este procedimiento se utiliza con frecuencia en verduras que se cuecen antes de su consumo. Cabe decir que el calentamiento a las temperaturas que se requieren para inactivar esta enzima podría no ser adecuado para las frutas, ya que produce sabores indeseables o texturas blandas o ambas a la vez. Inactivación mediante agentes reductores. Los agentes que reducen las oquinonas a compuestos fenolitos inhiben el pardeamiento enzimático. Durante más de 50 años se han utilizado los ácidos ascórbicos y eritórbico para evitar el pardeamiento de las frutas recién cortadas. En el caso de la inhibición química, los sulfitos son los inhibidores extremadamente eficaces para esta enzima, pero su uso está restringido por la FDA, que es la Dirección de Alimentos y Medicamentos, porque provocan reacciones alérgicas que en algunas personas ponen en peligro su vida. Pardeamiento no enzimático. Este se caracteriza por tener dos tipos de reacciones: la caramelización y la reacción de Maillard. La reacción de Maillard necesita un grupo amino y azúcares reductores, y se caracteriza por sus efectos favorables y desfavorables en los alimentos. Como efectos favorables tenemos que se encarga de la formación en la corteza del pan, de las papas fritas, en las hojuelas de los cereales, en los caramelos. Y en efectos desfavorables, estos se producen durante la elaboración y el almacenamiento de la leche, los jugos de las frutas, de ciertos jarabes y alimentos deshidratados. Otros efectos desfavorables es que disminuye la disponibilidad nutricional de aminoácidos
y produce un color y aroma desagradable, y también se pierde el valor nutricional del alimento. Etapas de la reacción de Maillard. Tenemos la etapa temprana, que esta es reversible y se forma la glucosilamina N sustituida. Tenemos a la etapa intermedia, que a partir de esta los compuestos de Amadori pueden seguir 3 rutas. Y tenemos la etapa avanzada, que en esta se da la formación de complejos melanoidinas. Reacción de caramelización. Esto ocurre cuando los azúcares se calientan a temperaturas por encima de sus puntos de fusión y se efectúa tanto a pHs ácidos como alcalinos, y se acelera con la adición de ácidos carboxílicos y de algunas sales. En el caso de la sacarosa, a partir de 180 grados Celsius empieza la aparición de sustancias amargas, como consecuencia del comienzo de la carbonización. Diferencias y similitudes de ambas reacciones. En las similitudes de ambas reacciones podemos decir que son de pardeamiento y se producen durante la cocción. Estas producen compuestos responsables del color y del aroma de los alimentos. En las diferencias de la reacción de Maillard puede ocurrir a temperatura ambiente y necesitan de hidratos de carbono y aminoácidos o de proteínas como reactivos, y la intensidad del color aumenta en un pH alcalino. En el caso de la caramelización, esta requiere de altas temperaturas y solo necesitan hidratos de carbono como reactivo, y la intensidad del color aumenta en un pH ácido, todo lo contrario a la reacción de Maillard.